Buenas noches y vamos a comenzar, o continuar, mejor dicho, hablando acerca de la santidad de Jesús, ¿sí? En esta serie de mensajes hemos empezado a hablar de cristología. ¿Qué es la cristología? Es la doctrina que nos habla acerca de Cristo, ¿sí? Hemos visto diferentes aspectos de Cristo. La clase pasada hemos visto los oficios que tuvo Cristo como sacerdote, como rey, como profeta, y hoy estamos hablando de Jesús, ¿sí? Y exclusivamente de la santidad de Jesús. Y cómo esa santidad de Jesús también influye hoy en nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Vamos a avanzar, vamos al libro de Juan, capítulo 2, versículo del 13 en adelante. Y arrancamos con una historia bastante particular, donde vamos a ver parte del carácter de Jesús que muchas veces no se habla, ¿sí? Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados, versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó afuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y los esparció, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Versículo 15. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. Seguimos adelante. 17, 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo en 3 días y lo levantaré. Versículo 20. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Preguntaban. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Está hablando de su resurrección. Amén. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había se acordaron que él había dicho esto. Y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre y vieron las señales que él hacía. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Conocía a todos, ¿sí? Ahí vemos también parte del atributo divino de Dios. Él, ¿cómo se llama ese atributo? El conocer todas las cosas. Omnisciencia. Conocía la mente de todos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía que había en el hombre. Porque ¿quién es él? Era Dios. Amén. Entonces, comenzamos con un suceso bastante particular. ¿Por qué vamos a hablar de santidad justamente con esta escena? Lo ponemos, por favor, diapositiva siguiente. El pueblo de Dios, ¿sí?, se ha familiarizado tanto con la bondad de Jesús que con frecuencia se olvida que Jesús es nuestro Señor, ¿sí? Vemos a Jesús como ese amigo y nos enseñan a ver a ese Jesús como esa persona cercana que la podemos hablar, que en la que podemos tener confianza, y que es cierto, es verdad, pero no es la verdad completa. Amén. Ahora, Jesús se olvida que Él es nuestro Señor y como tal está revestido de la misma santidad del Padre, ¿sí? Así que, así como el Padre es santo, también el Hijo está revestido de esa justicia y de esa santidad. Ahora, raramente se ve a Jesús airado en los evangelios. La única ocasión en que se ve esta emoción desbordada en Él fue con la santidad, cuando la santidad de Dios fue violada y por lo tanto también fue ofendida su santidad, porque Él era Dios. Amén. Entonces vemos y analicemos el contexto. Ahí le puse contexto para que podamos analizar la situación. Esta gente, hablando del pueblo de Israel, no podía
¿sí?, viajar con los animales para sacrificarlos en el día. Estamos hablando de la Pascua. Recuerda que cada familia llevaba a la Pascua un animal para presentarlo por sacrificio para la expiación de sus pecados. ¿Amén? Entonces, imagínense que venían judíos de todas partes del mundo, no iban a traer las ovejas desde Roma, sino que directamente llegaban a ese lugar y las compraban. ¿Estamos ahí? Por lo tanto, los judíos establecieron un mercado de venta de corderos en el atrio de Dios. Recuerde que el templo del Señor tenía tres partes, ¿no? La parte inicial, donde la gente hasta ahí nada más se podía acercar y dejar la ofrenda en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Amén? Entonces, en ese lugar, ya pertenecía parte del templo, que es el lugar del atrio, se había armado un mercado. Los viajeros necesitaban cambiar su dinero por la moneda local, ¿se entiende? Porque venían de otros lados, tenían plata de otros lugares. Entonces, en este intercambio había una especulación de parte de los cambistas, ¿sí? Siguiente diapositiva. Todo este negocio no fue más que una usura de parte de los negociantes. Por eso es que en el corazón del Señor se despierta una ira santa, porque están haciendo de las cosas sagradas de Dios un negocio. Están haciendo de las cosas sagradas de Dios algo buscando beneficio, y encima siendo usureros porque cobraban mucho más de lo que realmente valía. ¿Se entiende? Ahora, esa es la razón por la que Cristo tumba las mesas de los mercaderes y los echa fuera de la casa de su Padre. Porque había, de alguna manera, esta gente teniendo esa actitud, estaba violando la santidad de Dios. ¿Amén? ¿Qué significa santidad? La santidad de Dios es un atributo divino, es un atributo comunicable e incomunicable de Dios. ¿Sí? No lo puse acá, pero lo podemos definir. La santidad tiene dos significados en la misma palabra: Kodesh y Kadosh. ¿Amén? La palabra Kodesh significa apartado, separado. Por eso cuando el Señor habla de nuestra santidad, dice que nosotros somos santos, porque debemos ser santos como Él es santo. ¿Amén? Eso quiere decir que Él nos separó. Ahora, ese es un atributo que Él comparte con nosotros en esa medida. Pero ahora, viendo desde el atributo incomunicable que solamente se hace aplicable en Él, ¿sí? El incomunicable quiere decir que no comparte con nosotros, ¿sí? La santidad pone al Señor como un ser supremo, de supremacía, quiere decir como un ser apartado de todo lo natural y creado y puesto sobre todas las cosas. Amén. Eso implica, o lo que significa, la santidad en Dios. Un Dios, un ser supremo, un ser extraordinario, fuera de lo ordinario, fuera de lo natural, fuera de lo creado, porque Él no tiene principio ni tiene fin. La autoexistencia de Dios, porque Él no fue creado, ¿se entiende? La autoexistencia de Dios lo hace un ser supremo. Y eso es la supremacía de Dios, que es parte del atributo de la santidad de Dios. ¿Sí? Esa es la palabra Kodesh. ¿Sí? La supremacía está separado. Ahora, la palabra Kadosh, que también habla de la santidad de Dios, habla de la pureza, habla de la limpieza, habla de un ser inmaculado y perfecto, habla de la perfección de Dios. Amén. ¿Y cómo afecta ese atributo en nuestra vida? Cuando el Señor nos pide que seamos santos, entonces entendemos por el término Kodesh que somos seres apartados para Él. Y desde el significado de Kadosh tenemos que ser seres puros, limpios, que busquen santificarse y que busquen todo lo que es puro para su vida. Amén. Busquen santificar su corazón para manifestar en ellos la imagen y el carácter de Cristo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Amén. Vamos a seguir avanzando, porque lo que vamos a ir viendo es que en ese momento en el que Jesús se manifiesta, está viendo violado estos dos principios: el Kodesh de Dios, el decir este templo era un lugar santo dedicado para un uso sagrado, y esta gente lo está ensuciando. O sea, estaba viendo violado el atributo de Dios, de la santidad, de la consagración de ese lugar para un uso exclusivo. Y estaba viendo también la parte del Kadosh, la pureza, porque no había una buena intención en el corazón de estas personas y estaba manchando el honor de Dios.
Amén. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros debemos santificarnos, no para que nosotros seamos mejores, sino para que manifestemos mejor el carácter de Cristo, podamos honrar mejor a Dios y para que pongamos en alto el nombre de Dios. Porque con nuestro testimonio o deshonramos el nombre de Dios o honramos el nombre de Dios. ¿Se entiende? Y Dios espera de nosotros que con nuestro testimonio podamos poner en alto el nombre de Dios. Que cuando la gente nos vea, diga, este es un cristiano verdadero. Esta es una persona que realmente está viviendo lo que predica. Es una persona que muestra el carácter de Cristo, que glorifica a Dios con su vida. Eso es lo que Dios espera de nosotros a través del atributo de la santidad en nuestra vida. Amén. Vamos avanzando. El versículo 19 dice, amén. Seguimos. Bien. El versículo 19 dice, destruid este templo, ¿se acuerdan lo que habíamos leído? ¿Sí? En 3 días lo levantaré, refiriéndose a qué? A su muerte y a su resurrección. O sea que no se estaba refiriendo al templo literal, pero sí se estaba refiriendo a que Él era el cuerpo de Cristo. Amén. Y vamos a ver algo interesante. Mire, en el capítulo 22, si podemos ponerlo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura de la palabra que Jesús había dicho. ¿Sabe por qué? Porque recordaron, poneme Oseas, capítulo 6, versículo 2. Miren, esto ya había sido profetizado por el profeta Oseas. Y estos hombres de Dios conocían la palabra. Dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta promesa era para el pueblo de Israel, pero también hacía referencia al propio Mesías, que iba a venir, que iba a morir, que iba a estar 2 días y al tercer día iba a resucitar. Amén. Jesús llama al templo su cuerpo, porque en él habita y habita la plenitud de Dios. Amén. Y ahora es importante entender el templo como cuerpo y teniendo en referencia a lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. Amén. El apóstol Pablo llevándonos a entender esto. ¿O ignorás que vuestro, qué dice? Cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Amén. Eso quiere decir que ahora el cristiano se identifica o se debe identificar como parte de ese templo en el cual ahora vive la presencia de Dios. Amén. Porque en el templo, en el antiguo pacto, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. En esa arca del pacto habitaba literalmente la presencia de Dios. Era un lugar sumamente santo y consagrado. Amén. Ahora, lo tremendo es que cuando Cristo viene en el nuevo pacto, esa misma presencia que estaba en el lugar santísimo, en el templo, ahora empieza a habitar en nosotros. El Espíritu de Dios vive en nuestra vida. Entonces nos hace tomar conciencia el apóstol Pablo y dice, ya está muchachos, ahora en este pacto la presencia de Dios ya no está en el templo. Ahora viven ustedes y ustedes son el templo de Dios. Por lo tanto, ustedes se tienen que santificar. Amén. Ahora la presencia de Dios vive en nosotros. Por eso debemos honrar a Dios, separarnos del mundo, buscar la pureza. Amén. Eso es santificarnos para honrar a Dios, al Dios que vive dentro nuestro. Amén. Estamos buscando, la pregunta hoy, ¿estamos buscando honrar al Dios que vive dentro nuestro? Amén. Estamos buscando que la gente pueda ver la gloria de Dios a través de nuestra vida y a través del testimonio de santidad que estamos manifestando. Amén. Porque eso es vivir el Evangelio. No solo conocer la Escritura, sino practicar y vivir lo que estamos predicando. Necesitamos santificar el templo del Espíritu. Amén. Ahora, en este pasaje también, y otros más, nos recuerdan la santidad de Dios hecho hombre. Ahora,
Analicemos algunos encuentros que tuvieron los hombres con la santidad de Dios en la persona de Jesús. Vamos a ver varios sucesos en el Nuevo Testamento donde hombres, al comprender quién estaba delante de ellos, hubo una reacción que es la misma reacción que tenemos que tener nosotros: reconocer, humillarnos, ver nuestra maldad. Amén. Vamos a analizar algunos ejemplos. Siguiente, Pedro tuvo un encuentro con la santidad de Jesús. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículo del 4 al 8. ¿Vamos bien? No estoy yendo rápido, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Lucas 5, del 4 al 8. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. ¿Qué le dijo Pedro? Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, que dice, echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron, que dice, gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! Por obedecer la voz de Dios. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Tuvo un encuentro con la santidad. En el sentido de Kodesh, la supremacía de Dios. Pudo entender que en ese momento no era un simple maestro. Vino una revelación espiritual sobre su vida, en la cual entendió que esa persona que le había pedido que eche las redes no solo tenía autoridad sobre ellos y sobre algunas personas, sino que tenía una autoridad aún sobre la naturaleza. Pudo ver y reconocer la supremacía, el poder, la grandeza, la santidad de Dios. Tuvo un encuentro con la santidad de Dios. ¡Wow! Amén. Y miren lo que sucedió. Entonces, viendo Simón que cayó de rodillas ante Jesús. Y esa tiene que ser nuestra experiencia con Cristo. Reconocer a ese Jesús poderoso, grande, sublime, eterno, todopoderoso. Y humillarnos delante del Señor. No puedo, ayúdame, soy débil, te necesito. Dejar de ser independientes. Como predicaba unos días atrás, dejar de jugar a ser Dios, pensando que somos todopoderosos, y rendirnos. En ese momento Pedro se enfrenta ante esa santidad, ante ese poder, y reconoce de rodillas y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese es el efecto de encontrarnos con la santidad de Dios. Ese es el efecto de ir conociendo cada vez más a Dios. ¿Sabe que el conocer cada vez más a Dios nos hace entender nuestra necesidad y nuestra condición pecaminosa? Si nosotros estamos apartados de Dios, nunca vamos a poder ver nuestra maldad. Nunca vamos a poder ver la necesidad espiritual de la cual carecemos. Nunca vamos a poder, y al no ver la necesidad no vamos a arrepentirnos, y al no arrepentirnos no vamos a cambiar. Por eso, al acercarnos a la santidad de Dios, Dios nos desnuda completamente. Y Él ve aún las motivaciones más profundas de nuestro corazón. Las cosas que los hombres no ven. Los hombres ven nuestras acciones. Pero ¿quién ve lo profundo y analiza? El Señor, porque el todo lo sabe. Amén. Entonces, vemos acá a Pedro teniendo este efecto que tiene que tener Cristo en nuestra vida. El reconocer. ¿Usted reconoce en su vida que es pecador? Y que necesita de la gracia de Dios todos los días sin excepción. Que mete la pata si no está conectado con el Señor. Que piensa mal, que empieza a depender de su fuerza, de su capacidad. Y después termina con ansiedad, termina con preocupación porque está usted tratando de controlar todos los jugadores. Amén. Pero cuando reconocemos esa gracia de Dios y esa supremacía de Dios y esa soberanía absoluta sobre todas las cosas, podemos experimentar su paz y su gozo de saber que Él tiene el control de todas las cosas. Yo te pregunto, ¿estás experimentando el control de Dios? ¿Estás experimentando la paz? Amén. Él tiene control de todas las
cosas. Eso es parte de la supremacía, de la santidad de Dios. Amén. Entonces, volvemos a la diapositiva, por favor. Pedro, en su incredulidad y en su orgullo de pescador, se vio frente a la santidad de Cristo. Y ese choque es lo que produce su reacción de pedirle a Cristo que se aparte de él. Señor, apártate de mí, Señor, soy hombre. Tuvo temor de Dios. Por eso le digo, cada vez que nosotros conocemos más al Señor, conocemos la santidad de Dios, viene a nosotros temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén. Cada vez que nosotros nos acercamos y conocemos más el carácter, nos enamoramos del Señor, también viene a nosotros esta sensación de no querer fallarle, porque Dios es un Dios justo. Y también tenemos el peso de poder responder con el mismo amor con el que Él nos amó, y con la misma responsabilidad y con la misma entrega con la que Él se entregó. Amén. ¿O a usted no le pesa recibir tanto amor de Dios y pagarle mal al Señor? ¿Verdad que sí? Nos tiene que pesar. Si hemos recibido el amor de Dios, tenemos que entregar conforme a ese amor que hemos recibido. No podemos pagar bien por mal. Dice, el que paga bien por mal, el mal no se apartará de su casa. Mire si no tenemos que tener temor de Dios. Es un temor reverente. Es un temor también a la justicia de Dios y a las consecuencias de nuestra maldad. Amén. Pero ese temor se va perfeccionando en el tiempo, de modo tal que ya no hacemos las cosas por miedo, sino que hacemos las cosas por amor. Y es ahí donde se ha perfeccionado el temor de Dios en nuestro corazón. Amén. Pero es necesario entender que Dios es justo. Es necesario reconocer que Dios le da a cada cual lo que merece. Amén. ¿Usted lo tiene presente eso? ¿Tiene presente la justicia de Dios en sus hechos, en sus actos? ¿Teme a Dios en su corazón? Eso le da prudencia y eso lo hace sabio. Amén. Decirle a que tenés al lado, te estás haciendo sabio. Amén. Si estamos teniendo en cuenta el carácter santo de Dios, nos estamos haciendo sabios. ¿Sabe por qué? ¿Qué es la diferencia entre el buen entendido o el que tiene conocimiento y el sabio? Es que el sabio aplica lo que conoce. El inteligente o el buen entendido solamente entiende y comprende conceptos, pero no los conecta con la realidad. El sabio es aquel que tiene la posibilidad de conectar esa teoría a la práctica. Eso nos convierte en sabios. ¿Amén? ¿Acá hay inteligentes o hay sabios? Sabios. Amén. Y esa sabiduría viene de Él. Amén. Y Él también nos da la inteligencia y la capacidad. Pero nosotros buscamos su sabiduría, poner en práctica lo que conocemos. Amén. Ahora, nadie se siente cómodo ante la presencia de su santidad, cuando esa santidad se revela por completo. Amén. Y vamos a ver un ejemplo ahí en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8, donde Isaías, el profeta Isaías, recibe una visión de parte del Señor y un encuentro con la santidad de Dios. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿Qué significa eso? Santidad. ¿Sí? Acuérdense que santidad es exclusivo, ser un ser extraordinario. Supremacía sobre todas las cosas. Vio al Señor sentado en ese lugar, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían. ¿Por qué esos serafines cubrían su rostro? Porque no soportaban la majestad, la santidad de Dios. Amén. Imagínense hasta serafines, seres espirituales acostumbrados a convivir, entre paréntesis, con la presencia de Dios. No pueden soportar el esplendor de su santidad y de su pureza. ¡Wow! ¿No los deslumbra eso? Cubrían sus rostros con 2 alas. Después, ¿qué dice? Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, entre los ángeles, ¿qué decían? ¿Cuántas veces dice? Y repite el atributo de Dios. 3 veces, ¿no es cierto? Dijimos que en hebreo, cuando se repite varias veces las mismas palabras, se hace un sobreénfasis sobre lo que se quiere destacar. En este caso, la santidad de Dios. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Miren la alabanza que decía, toda la tierra, Señor, está llena de tu gloria. Vos tenés control. A través de tu creación, Señor, podemos conocerte. Eso dice Romanos. Amén. Los cielos, dice también el salmista, los cielos cuentan tu gloria. Y el firmamento anuncia las obras de tu mano. ¡Wow! Porque en la creación, ¿quién puede ver la creación y decir, ¿quién creó esto? Es innegable que Dios existe. El solo hecho de ver su creación, hay un testimonio que glorifica y testifica de la existencia de un Dios creador. Amén. Y acá dicen sus ángeles, la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Dice, y los quicieles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa, ¿qué hizo? Se llenó de humo. ¿Sí? Esa palabra se llenó de humo está hablando de la plenitud y de cómo Dios llenaba todo ese lugar o toda esa escena con su presencia. Habla de la omnipresencia de Dios. Llena, toda la tierra está llena, todo el lugar está lleno. Usted tiene que imaginarse eso. Nosotros, como Dios sabe todo, lo conoce todo y Él está en todo lugar. ¿Podremos escapar de Dios? ¿Podemos esconderle algo al Señor? No. Él ve todo, absolutamente todo lo conoce. No podemos escondernos ni ocultarnos de Él. Amén. La tierra y ese lugar, dice, se llenó de humo. Estaba lleno de humo toda la casa. Versículo 5. Entonces dije, y otra vez lo que le pasó a Pedro. ¿Qué dijo? ¿Qué vino a su corazón? Temor. Esa expresión de ay es una expresión de lamento. ¡Ay de mí! ¿Ahora qué hago? ¡Oh! Se vio ante la majestad de Dios, ante la santidad de Dios, ante el poder sublime de un Dios poderoso, imponente majestad. Y dijo, ¡ay de mí! ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué reconoce? Que soy muerto. Amén. ¿Y qué dice? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mire lo que reconoce él otra vez, que es muy similar a lo que venimos hablando. Cuando nos enfrentamos a la presencia de Dios podemos ver nuestra maldad. Soy un hombre de labios inmundos. Por eso la persona que no ha tenido un verdadero encuentro con Cristo no puede reconocer su maldad. No puede reconocer que en él habita una naturaleza pecaminosa que debe ser limpiada, santificada, purificada por Dios. Amén. Esta es la evidencia de un encuentro con Dios. Si alguien dice, no, yo conozco a Dios, soy cristiano, y no reconoce su falta, sigue siendo orgulloso, no cambia su carácter, no ha tenido un verdadero encuentro con la santidad de Dios. El efecto de encontrarnos con Dios es reconocer nuestra maldad. Es reconocer la necesidad de un Salvador que pueda limpiarnos y redimirnos. Amén. Y este es el efecto que produjo en él. Soy un hombre de labios inmundos, que han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tomando con él sobre mi boca, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué hizo el Señor? Santificó. Un encuentro con la presencia y entender realmente la santidad de Dios en nuestra vida nos lleva a nuestra santificación. Amén. Que es producto de Él, no mío, porque yo soy inmundo.
pero en sus gracias nos permite acercarnos como le pasó a Isaías. ¿Cuántos en este tiempo experimentaron esa cercanía con el Señor? ¿Cuántos en este tiempo están experimentando la confrontación de su realidad pecaminosa en su casa, en sus hogares, con la música que escuchaba, en la forma en que criaba a sus hijos? Decir, no, estoy siendo pecaminoso, estoy incómodo. Hablo con algunos hermanos y me dicen, hasta me siento incómodo de la gente que me rodea, de la gente con la que converso, de los temas de los que hablo, porque hay algo en mí que me está inquietando y ese es el producto y el efecto de la santidad de Dios en mi corazón, que no me deja ser igual. Un encuentro con la santidad de Dios transforma nuestra vida, un encuentro con la santidad de Dios cambia la esencia de nuestro corazón. Amén. ¿Es eso lo que estamos experimentando? Porque si no pasa eso, búsquelo, anhélelo, ruegue. Porque es así. Sus hijos deben ser santificados. Amén. Versículo 8. Después de ahí la voz del Señor que decía, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. Voy a ser tu profeta. Y ahí recibió su llamado Isaías. Ahí empezó su ministerio. Pero primero que tuvo que ser, tener un encuentro con la santidad de Dios y ser purificado. Nos da la escena de un carbón encendido. El fuego de Dios representa la esencia que quema la impureza de nuestro corazón. La esencia de ese fuego que purifica a los metales preciosos. Amén. ¿Cuántos necesitan ser santificados por el Señor? ¿Cuántos van a buscar la santidad de Dios con un anhelo? La palabra dice ser santos porque yo soy santo. Es algo que debemos anhelar y buscar. Romanos dice, no provean para los deseos de la carne. Eso quiere decir que está en nosotros el evitar todo lo que opaca la santidad que Dios quiere glorificar en nuestra vida. ¿Cuántas actitudes estamos teniendo que no glorifican a Dios? ¿Cuántos chismes hay en nuestras bocas? ¿Cuánta habladuría hay en nuestro corazón? ¿Cuántos pensamientos en contra de mi hermano hay en mi corazón que no me permiten glorificar a Dios como Él merece? No me permiten honrar al Dios santo al cual sirvo o en el cual he creído o en el cual creo que creo. Porque lo digo entre paréntesis porque muchos viven una vida sin tener en cuenta la santidad de Dios y siguen obrando mal sin glorificar a ese Dios santo que habita dentro de su corazón. Recuerde que ahora ya la presencia de Dios no está en el templo, ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos templo del Espíritu. ¿Qué pasó con Pedro cuando se encontró con el Señor? Reconoció su maldad, tuvo temor, tuvo miedo. También lo pasó Isaías. Amén. Otro ejemplo, vemos también a estos tres hombres de Dios, Pedro, Jacobo y Juan, tuvieron un encuentro con la santidad de Jesús. Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 6. ¿Vamos comprendiendo lo que Dios espera de nosotros? Amén. Lo tenemos 17:1 al 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte al monte alto. Versículo 2. Y se transfiguró, o sea que se mostró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¡Wow! Estos tres hombres tuvieron un encuentro ya no con el Mesías, el hombre, sino que estaba mostrando su deidad, estaba mostrando su esplendor, estaba mostrando su santidad. Amén. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mira esto, ¿no? ¿Cómo se hicieron sus vestidos? Hablaron de estos tres hombres, se hicieron, o sea, era tanto el esplendor, era tanta la manifestación de la pureza y la santidad de Dios en ese lugar que se hizo de manera visible, en esa luz que transformó y ellos mismos se veían de color blanco. ¿Qué más? Versículo 3. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí vemos a Pedro, ¿no? Siempre con sus buenas ideas, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Diciendo: Señor, no te crucifiquen, Señor, ¿no? Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús en ese momento. Porque estás pensando con una mente natural. Acá Pedro también, ¿no? Todavía no se ve regenerado del todo. Todavía estaba pensando humanamente y quería hacer unas enramadas, un lugar para que puedan descansar. Versículo, ahora, miren, estos seres eternos van a necesitar esto. No necesitan nada terrenal. Pero él no comprendía todavía a qué se estaba enfrentando. Versículo 4, entonces 5. Mientras él aún hablaba, ¿qué pasó? Una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Versículo 6. Y al oír esto, los discípulos, ¿qué pasó? El efecto: se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Otra vez, ¿qué genera un encuentro con la santidad de Dios? Temor de Dios en nuestro corazón. Darse cuenta al Dios que estaban sirviendo. Darse cuenta al Dios que estaba habitando en ellos. Darse cuenta con quién se estaban comunicando. A veces no nos damos cuenta al Dios que estamos sirviendo. A veces no nos damos cuenta al Dios que estamos honrando y al Dios que estamos declarando como nuestro Señor. Él es santo, sublime, majestuoso. Él está sobre todo. Amén. Amén. Y dice que pusieron su rostro y los discípulos se postraron sobre sus rostros. Amén. Esta expresión de posarnos, de arrodillarnos sobre nuestro rostro, era tocar la frente con el piso y representaba decir: Señor, soy polvo, soy nada. Es humillarnos porque del polvo somos y al polvo vamos, dice su palabra. Humillarnos al punto tal de decir: Señor, soy polvo, Señor, no soy nada. Esa es la posición en la que el Señor muchas veces pone nuestro corazón, y yo muchas veces oro al Señor arrodillado, rostro en tierra, diciendo: Señor, no soy nada, me humillo. Es la posición de humillación que podemos tener físicamente delante de ese Dios santo, de ese Dios sublime. Reconocer: Señor, soy polvo. Señor, te necesito. Señor, no puedo. Señor, soy débil. Señor, mi carácter no te honra. Señor, hay pureza, no hay pureza en mis pensamientos. No hay buenas intenciones, Señor, en mi mente, en las cosas que hago. Señor, cámbiame. Necesito tu santidad. Necesito ser transformado. Necesito un encuentro con esa santidad profunda que cambie mi existencia, que cambie lo que soy para manifestar tu gloria. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Reconocer que no es nada. Reconocer en humillación, rostro en tierra. Reconocer que necesitamos la gracia de Dios. Amén. Dependemos del Señor. Y esto produjo el Señor. Esto produjo el encuentro del Señor en estos discípulos. Vamos a la diapositiva, por favor. En el monte de la transfiguración, estos 3 discípulos vieron la gloria de Dios reflejada en la persona de Jesús. Durante esa experiencia, Cristo se convierte en una fuente de luz. Por eso sus ropas perdieron el color, ¿recuerda? Y el único color verdadero que existe en la naturaleza es el blanco. Los demás colores resultan de la reflexión de los otros 7 colores del arco iris. ¿Se acuerdan de eso que ponen un prisma y se divide en 7 colores? Y cada una, según la superficie donde esa luz se refracta, es el color que adquieren las cosas, ¿sí? Pero la naturaleza de todo es el blanco. Seguimos avanzando. Pero en ese momento Cristo pasó a ser la verdadera fuente de luz y los colores se perdieron. La luz brillante representa la brillantez de su santidad, el esplendor de su santidad. Pedro, Juan y Jacobo, ¿qué tuvieron? Miedo. Amén. Temor. Eso es lo que tiene que producir en nosotros. Recuerde que el temor de Dios es un temor reverente, de respeto,
Es un temor en el cual yo busco agradar y glorificar a Dios con lo que soy, con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso, con todo lo que soy. Amén. Ahora, el versículo 6. Esta es la reacción natural del hombre pecaminoso ante la santidad de Dios. ¿Sí? ¿Tenés al 6, por favor? Muy similar a las demás. Y al oír esto, los discípulos, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Yo te pregunto hoy, ¿realmente te has encontrado con el Dios Santo? ¿Realmente estás reconociendo al Dios que dices creer y estás viendo en Él a ese Dios sublime, majestuoso, poderoso, en esa supremacía en la cual no podemos hacer nada sin consultar, no podemos hacer nada sin depender? ¿Realmente estamos viviendo así nuestro cristianismo? ¿Realmente estamos viviendo así nuestra fe? ¿O todavía en nuestro corazón hay cosas que no agradan y no exaltan al nombre de Jesús? Decirle al que tenés al lado, Cristo quiere santificarte. Necesitamos conocerlo más. Amén. Estas personas tuvieron un encuentro real. Otro encuentro que vemos los soldados romanos tuvieron un encuentro con la santidad de Jesús. Juan, capítulo 18, versículo del 3 al 6. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. No sé si usted tuvo en cuenta este encuentro. Ya sabe que cuando fueron a buscar a Jesús para apresarlo. Versículo siguiente. Pero Jesús, sabiendo, otra vez vemos ahí, ¿no? Omnisciencia, sabiendo todas las cosas que había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién vienen? ¿A quién buscáis? ¿A quién vienen a ver? Versículo 5. Dice: y respondieron a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, y mire, está en mayúscula ahí: yo soy. ¿Saben que esta expresión, yo soy, es la expresión en la cual Él manifiesta su naturaleza divina a Moisés cuando se encuentra en esa zarza ardiendo en el desierto? Donde le dice: yo soy el que soy. Y dice: Señor, ¿y qué le voy a decir al pueblo cuando me diga quién me mandó? Decirle que te está mandando el yo soy. La palabra y esta esencia de la naturaleza de Dios, en la cual dice el yo soy, está hablando de ese Dios eterno, de ese Dios que no necesita ser creado. Por eso Él se presenta como el alfa y omega, como el principio y el fin. Él no tiene dimensión, Él no tiene magnitud. Él es eterno. Amén. Él es grande, Él es sublime. Yo quiero que hoy su mente abra un poco más y comprenda la soberanía del Señor. Que Él está sobre todo, está sobre nosotros. Está sobre todo lo que pasa en la tierra. Dice que no, Él conoce hasta los cabellos de nuestra cabeza. ¿Cuántos cabellos caen? Él conoce todo. No hay nada que se escape de esa soberanía y ese control completo de ese Dios poderoso. Amén. Yo les pregunto eso: ¿qué genera en ustedes el confiar en este Dios? Alguien que está conociendo la santidad y la soberanía de Dios, ¿va a entrar en ansiedad? Sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre sus negocios, sobre las cosas que están. No, va a confiar plenamente que Dios tiene el control. Amén. Ese es el regalo que hoy Dios te está dando. Ese es el regalo que hoy nos da, poder confiar en la soberanía de ese Dios santo. Amén. ¿Vamos entendiendo? ¿Se va aclarando en nuestra mente algo? Amén. Vamos comprendiendo esto maravilloso, lo que es entender la naturaleza del Señor. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, estaba usando el nombre. No terminamos de leer esto, ¿verdad? Respondió Jesús Nazareno y le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos, ¿quién? Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Mire esto. Y cuando le dijo yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra, reconociendo nuevamente. Estos varones tuvieron un encuentro
la santidad de Dios. ¡Wow! Yo les pregunto, ¿realmente podemos quedar iguales después de haber encontrado con ese Dios, con ese yo soy? ¿Realmente quedamos iguales? Por eso la gente que dice que cree en Dios y su vida no hay cambio, no hay transformación, muchas veces dudo de que se ha encontrado realmente con la santidad de Dios. Amén. Porque en su vida no hay evidencia, porque las cosas no permanecen iguales. Cuando Dios se encuentra con nosotros hay transformación. Cuando Dios se encuentra con nosotros las cosas cambian, los deseos cambian, los pensamientos cambian, nuestro corazón cambia, nuestra actitud cambia, nuestras palabras cambian. Todo nuestro ser es transformado por la santidad de Dios. Amén. Estos hombres cayeron a tierra. Cuando Jesús dice, yo soy, estaba usando el nombre por el cual se reveló a Moisés. Y en ese momento la maldad de los soldados fue confrontada ¿con qué? Con la santidad de Cristo. Ellos venían a agredir, ellos venían a buscar, ellos venían a llevar preso al que estaba generando disturbio. Y esa maldad, esa intención errónea se vio confrontada con la santidad de Dios. Y eso es lo que pasa en nuestro corazón. Y eso se llama convicción de pecado. Cuando conocemos al Dios Santo, nuestras actitudes son confrontadas con la santidad de Dios. Amén. Y viene a nosotros el despertar de nuestra conciencia para decir, no, estoy haciendo mal, estoy pecando. Esa es la obra del Espíritu en nuestro corazón. Amén. Amén. Ahora, dice que ellos fueron confrontados con la santidad de Cristo. Y esto hizo que esos hombres cayeran al suelo. La santidad de Dios es traumática para el hombre. Amén. No nos deja igual. Algo pasa cuando realmente nos encontramos con ese Dios. Amén. Algo pasa, algo sucede en nuestro corazón. Y uso esta palabra traumática porque muchas veces en lo natural, cuando recibimos un trauma, nos hacemos dependientes, ¿verdad? De un analgésico, nos hacemos dependientes de un bastón, aquellos que no quedan del todo firmes para seguir caminando. El trauma que el Señor genera en nuestro corazón nos lleva a depender de Él. ¿Se acuerda cuando Jacob luchó con el ángel por la bendición hasta que salió el alba? Dice que el ángel descoyuntó uno de sus muslos y quedó rengo después de ese encuentro. ¿Y sabe por qué? Porque esa renguera, esa discapacidad que Él nos muestra en su presencia, porque mientras no estamos en la presencia de Dios somos perfectos, mientras la santidad de Dios no nos confronta, somos ideales, pero cuando la santidad de Dios te confronta, te muestra realmente tu basura y tu necesidad de Dios. Amén. Entonces, en ese momento en el que Él es descoyuntado, ve su debilidad. Y a partir de ese día, Dios cambia su naturaleza. Deja de ser Jacob para llamarse Israel. Deja de ser el embustero, porque Jacob significa suplantador, embustero, mentiroso, para llamarse Israel, que significa príncipe. Pero un príncipe que necesitaba y dependía de Dios. Ese es el trauma santo que Dios nos deja en el corazón. La dependencia de entender que ya nuestra vida no funciona sin Él. De entender que Él es el propósito de nuestra existencia. De entender que Él es el gozo, que ya nada llena mi corazón más que Él. Y guardar y hacer su voluntad. Amén. Ese es el trauma santo que el Señor provoca en el corazón. Mostrarnos esa necesidad de nuestro Dios. Amén. Ahora, el cuerpo humano de Cristo durante su encarnación subió, lo vuelvo a leer, el cuerpo humano de Cristo durante su encarnación sirvió para velar. ¿Para poner qué? Lo puse entre paréntesis, un velo. ¿Por qué necesitamos poner un velo sobre su santidad? Para que la gente pudiera, ¿qué? Acercarse a Él. Imagínense si Dios vendría en todo su esplendor. Si los mismos ángeles del Señor cubrían su rostro, como vimos en el libro de Isaías, ¿alguno de nosotros podría soportar la presencia santa de Dios? No. Entonces, ¿qué tuvo que Él? Ponerse en un estuche de hombre, de carne, para que nosotros podamos conocerle. Amén. Ese es el amor y la misericordia de Dios.
que nos habla y viene a esta tierra, se reduce a ser como hombre para hablar nuestro lenguaje. O sea que vemos la intencionalidad de Dios de querer acercarnos hacia Él. Amén. Porque si fuera otro Dios, seguía ahí sublime, a Él nadie le afecta, Él es poderoso. Yo siempre me pregunto cuál ha sido la necesidad de Dios para bajar a hacerse hombre. El amor. Amén. Y que todas las cosas glorifiquen su nombre, porque Él a través del sacrificio de Cristo nos hace igual a Jesús y nos lleva a compartir el carácter de Jesús para que nosotros reflejemos la imagen de Cristo y glorifiquemos al Padre. O sea que Él lo hace para la gloria de Dios, para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo y glorifiquemos a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Y en esa gloria de Dios se manifiesta su amor, se manifiesta su gracia, se manifiesta su sanidad. Amén, su santificación. Pero todo es para que glorifiquemos. Ese es el fin mayor de todos nosotros, es glorificar a Dios, honrar a Dios con nuestra vida, mostrar al mundo el carácter de Cristo. Amén. Ese es el fin mayor, no hay otra cosa para nosotros. Muchos se acercan a Cristo para ser mejores padres, mejores empleados, mejores personas. Ese no es el fin, son añadiduras. Porque cuando nosotros buscamos ser como Cristo, nos volvemos mejores padres, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores siervos. Amén. Por eso busquemos ser como Cristo. Busquemos a Cristo. Amén. Ya son las 9:04. Doy un ejemplo más. Pablo tuvo un encuentro con la santidad de Jesús. Estamos viendo todos los encuentros, ¿verdad? Y todos están siendo similares. Amén. El ser deslumbrados, el ser confrontados en su maldad, el llevarnos a la humillación y el reconocer la necesidad de Dios en nuestro corazón y generar temor de Dios en nuestra vida. Amén. Hechos, capítulo 9, versículo del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Similar, ¿verdad?, a todos los encuentros que venimos hablando. La luz del Señor. Versículo 4. ¿Y qué pasó? Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Y dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo otra vez, ¿qué dijo? Yo soy. Se presentó como ¿quién? Como ese Dios sublime, eterno. Amén. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es ir en contra de mí. Versículo 6. Y temblando, ahí vemos otra particularidad del encuentro, y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Y ahí tuvo un encuentro con Ananías, después recibió la vista, después se bautizó. Amén. Y así empezó a ser un discípulo del Señor. Pero vemos otra particularidad. La santidad de Jesús resultó tan traumática para Pablo que no solo cae del caballo, sino que queda ciego. ¿Qué puede hacer una persona? Mira, me parece algo tan tremendo del Señor, porque una persona ciega es totalmente ¿qué? Dependiente. ¿Se da cuenta? No le tocó la pierna, no lo dejó mudo, no, lo dejó ciego, dependiente, totalmente dependiente del Señor. Y en ese solo encuentro que pasó, se convierte Pablo en un instante. ¡Wow! La transformación de Dios puede ser en un momento. ¿Cuánto tiempo estamos orando por alguien y no se convierte? Pero cuando es la gracia y la voluntad de Dios hacerlo, como lo hizo con Pablo, en un momento, en un instante, Dios puede transformar, encontrarse con esa persona y llevarlo a la gracia del Señor, acercarlo a su gracia. Amén. En un instante, si no pierda la esperanza, siga orando por su familia, siga orando por sus hijos, siga orando, creyendo que en un instante, así como lo hizo con Pablo y con tantos hombres, Dios puede traer convicción a su corazón y mostrarles la necesidad de Cristo. Amén. Vamos a seguir orando y creyendo. Amén.
Sigamos perseverando, sigamos orando. Nadie puede experimentar la presencia de su santidad sin tener una experiencia transformadora. Amén. ¿Doy un ejemplo más o lo dejo ahí? ¿Uno más? ¿Uno más? Bueno, uno más. Juan tuvo un encuentro en la isla de Patmos con la santidad de Jesús resucitado y glorificado en toda su magnitud. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo del 9 al 17. Y Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Recordemos que hasta ese momento Juan había sido llevado hasta ese lugar, ¿sí? Le habían advertido: no sigas predicando porque te vamos a matar, va a haber consecuencias. Y él siguió predicando, siguió hablando, al punto tal que lo meten preso, preparan una olla con aceite hirviendo, lo meten ahí y no se muere. Él no le pasa nada. Entonces dice: ¿qué hacemos? Lo tienen que sacar del lugar y lo llevan a la isla de Patmos. Y en ese lugar es donde Juan recibe la revelación de todo el libro de Apocalipsis que nosotros tenemos, el último libro de la Biblia. Amén. Vamos a ver qué sucedió en este encuentro. Juan, entonces, en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Día del Señor es el día sábado. Amén. O sea que estaba practicando Shabbat, estaba practicando buscar a Dios y honrar a Dios en su día. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 11. Que decía: yo soy el Alfa y el Omega. Se está presentando como ese Dios eterno, que no tiene principio ni tiene final. El primero y el último. Escribe un libro de lo que veas y envíalo a las 7 iglesias de Asia. Y ahí tenemos. ¿A quién le escribe? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. ¡Wow! Miren lo que Dios le permite ver a Juan. Versículo 15. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como, ¿qué dice? Como el sol. Trate de imaginarse esto. Cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando lo vi, ¿qué pasó? Otra vez, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Amén. ¿Qué le estaba tratando de decir el Señor? No temas, yo tengo el control de todas las cosas. Un encuentro con el Señor nos hace comprender que hay un Dios supremo que tiene la autoridad de todo lo que se mueve en el mundo existente, y que Él tiene el control. Amén. Y te dice hoy el Señor: no temas, no temas. No temas por tu familia, no temas por tu futuro, no temas por las cosas que vendrán, no temas porque te falte, no temas porque no te falte, no temas, no temas. Yo tengo el control de todas las cosas. No temas, yo soy soberano, yo soy sublime, yo estoy sobre todo. No temas. Amén. Vemos acá entonces
Juan experimenta gran miedo cuando se encuentra con Jesús y su santidad, pero él recibe palabras de consolación. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y la del Hades. Amén. Y en el versículo 17, esto es como decir, porque yo estoy en control de todo, no temas. Amén. Terminamos con esto. En cada uno de estos casos, la respuesta de los hombres al encontrarse frente a frente con la santidad de Jesús fue la de postrarse rostro en tierra, llenos de temor y llenos de reverencia. Amén. Ahora la pregunta con nosotros es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir a partir de este momento, entendiendo que ese Dios santo, que ese Dios poderoso, sublime, que ese Dios eterno vive dentro de nuestro corazón? No es algo ajeno a nosotros. Por eso nuestro cuerpo debe glorificar a Dios. Nuestra mente debe glorificar a Dios, porque somos templo del Espíritu de Dios. La misma presencia que vimos en la evidencia de estos varones que se encontraron con este Cristo manifestando su deidad, es la misma presencia que hoy está y habita en nuestra vida. Santifiquémonos, busquemos agradar al Señor, busquemos reflejar su rostro, busquemos reflejar su carácter, busquemos glorificar a Dios con todo nuestro ser. Él merece ser exaltado en nuestras vidas. Él merece la gloria por siempre y para siempre. Amén. Oramos. Ponemos de pie un momentito.